¿Qué harías si mañana recibieras un periódico que describe con hora exacta la muerte de tu propia hija? No es una pesadilla, no es ciencia ficción barata, es la premisa de una de las películas más perturbadoras del terror japonés. Basada en un manga de culto de 1973. Y antes de que sigas viendo, quiero advertirte algo. Esta historia te va a hacer dudar de si el destino realmente se puede cambiar. Quédate hasta el final, porque después de contarte la trama completa, voy a hablarte de los casos reales de personas con premoniciones que ayudaron a resolver crímenes y hasta salvaron vidas. Empecemos. Estamos en 2004. Hablamos de Jogen, conocida también como Premonición, basada en el manga de Kyofu Shimbun, el periódico del terror de Hiro Tsunoda. A diferencia del manga, donde el periódico va de la mano de espíritus, esta adaptación forma parte de una serie de 6 películas de terror japonés producidas por Takashige Ichise, el mismo genio detrás de franquicias como The Ring y The Grudge. La historia comienza con un matrimonio viajando por carretera junto a su hija pequeña Nana. Ayaka, la madre, conduce mientras su esposo Hideki, el papá de Nana, intenta subir un trabajo desde su laptop. Sin datos móviles, se detienen en una cabina telefónica para poder conectarse a internet. Cae la noche. Mientras espera, Hideki encuentra un viejo periódico abandonado que anuncia algo imposible: la muerte de su propia hija con hora exacta. Él no lo cree, pero minutos después el auto donde está Nana es embestido por un camión. El cinturón de seguridad se atasca y aunque el impacto no la mata, la explosión posterior sí. El horario coincidía exactamente con lo que decía el periódico. Ayaka también queda totalmente perturbada, dolida hasta el alma y herida con un vidrio que le había cortado la mejilla. Hideki busca desesperadamente ese periódico, pero desaparece sin dejar rastro. Incluso llega la prensa y la policía. Continúa una búsqueda que su esposa Ayaka no entiende. 3 años después, separado de su esposa y consumido por el dolor, Hideki sigue recibiendo periódicos misteriosos en su apartamento, cada uno anunciando nuevas víctimas de apuñalamientos. Él es profesor y una de sus alumnas, Waka Kubo, comienza a comportarse de forma extraña. Mientras tanto, Ayaka trabaja como una medium capaz de capturar en fotografías imágenes paranormales del pasado o del futuro. Ella también
investiga el famoso mito del periódico del terror, mismo que jamás llegó a creer cuando su esposo se lo contó y que terminó separándolos. La medium le habla de un lugar en el cosmos donde se archivan los hechos del pasado y del futuro. Menciona también a un investigador, Reiki Gata, que está obsesionado con estos fenómenos. Poco después, la medium es encontrada muerta con una fotografía en su mano. Hideki descubre en un examen de Wakakubo la descripción exacta de la próxima víctima del periódico apuñalada. Es su propia alumna. Hideki intenta salvarla, pero llega tarde. Había un desquiciado mental con un cuchillo y ya había asestado el golpe fatal. Culpable y destrozado, se reencuentra con Ayaka, quien le muestra una fotografía tomada por la medium. Revela algo aterrador. El propio Hideki será la próxima víctima. La pareja visita un centro psiquiátrico donde conocen la historia de un joven que, tras recibir profecías obsesivamente, las tenía que escribir. El doctor le dice que entró con apenas 13 años, pero que 6 meses después sería como un anciano. Primero el joven escribía con creyones, luego, ya sin creyones, escribía en las paredes con sus propias heces, hasta que se mordió la lengua. Terminó escribiendo con su propia sangre en las propias paredes antes de desaparecer física y mentalmente. Ese es el destino que le espera a cualquiera que intente desafiar al periódico del terror. Buscando respuestas, encuentran la casa del investigador Reiki Gata, repleta de papeles y cintas de video. Las grabaciones muestran cómo, al intentar cambiar una premonición, piel se oscureció progresivamente. Ya en la cinta número 31 estaba completamente oscurecida su piel, hasta que solo quedó la silueta de su cadáver, la pared de su casa. Aterrado, Hideki se reconcilia con Ayaka, quien le apoya a pesar de todo lo que estaba pasando. Pero el periódico anuncia un descarrilamiento de tren, múltiples víctimas, y entre los nombres está el de Ayaka. Hideki trata de hablar con ella, trata de localizarla, pero ella dejó su móvil en el auto, yéndose caminando directo a la estación del tren. Hideki corre a toda velocidad hasta que llega y logra salvarla, pero a un costo terrible. La asistente de Ayaka muere en su lugar. Luego del velatorio, ya en casa, ambos deciden irse a vivir juntos. Recogen algunas ropas, pero Hideki siente extraños ruidos. Se dirige a su puerta lentamente. Ayaka le grita que no abra, sin embargo él abre, y al abrir la puerta de su propia casa, algo raro ocurre. Lo que sigue es una espiral de tiempo, muerte y decisiones imposibles. Una Ayaka del pasado en el tiempo de la separación
aparece. Todo se vuelve loco. La asistente de Ayaka aparece sin rostro. Luego en la cocina aparece ahora Hideki y en el cuarto del manicomio del joven de 13 años que murió, que se arrastra a los pies de Hideki, un Hideki totalmente horrorizado. Ahora se ve a su alumna muerta, que le dice que no debió interferir con el destino. Ahora va a donde vio la noticia que había predicho, encontrándose con el mismo sujeto de la otra vez, y ahora ve a la medium dándole una fotografía donde Hideki revive el accidente original una y otra vez, intentando encontrar la forma de salvar a su esposa y a su hija sin condenarse a sí mismo. La medium le da un consejo final: elige tu propio destino. Y en el instante decisivo, Hideki comprende que solo hay una manera de romper la maldición. El profe recoge la foto y está ahora en la casa del investigador. Hideki le ve y le pregunta al viejo que si está muerto. El viejo le dice que ojalá estuviera muerto. Justo estás viviendo un infierno eterno, tu peor pesadilla. Ahora está el profe en la cabina telefónica, pero tiene marcas en el antebrazo. Ve que su esposo intenta zafar el cinturón de su hija. Corre y saca a su esposa rápidamente. Luego va por su hija, intenta sacarla. Y en el camión la saca, pero su esposa pagó el precio. Todo se reinicia y ahora en su casa está el profe antes de dar el viaje con su familia y abraza entre lágrimas a su querida hija. Una escena conmovedora. En el auto con su familia ve el periódico flotando en el aire como persiguiéndolos, y ahora el periódico dice que los tres morirán. Y el camión de repente aparece frente al auto y los atropella. Ahora cambiamos de escena rápidamente, lo más loco que puedas ver. Él está sentado al lado del conductor del volquete. El conductor habría tenido un ataque y no pudo evitar el impacto. Ahora vuelve a la cabina, recordando lo que la medium le había dicho. Él debe elegir su propio destino. Hideki corre al auto y saca a su esposa diciéndole: quédate ahí. Luego regresa para sacar a su hija. El cinturón cede, choque sucede, pero el pie de Hideki quedó atrapado entre el asiento. Le dijo a su mujer Ayaka que salvara a su hija y se alejara lo máximo posible, dándose cuenta Hideki por fin de que todo debía acabar así. Esa es la única manera. Y el auto explota. Ayaka llora y la niña mira al cielo, y en sus ojos el periódico mostrando la muerte de su propio padre. La maldición no desaparece, continúa, posiblemente para siempre. Ahora bien, más allá del terror y de la ficción, hay algo de esta historia que no es tan descabellado como parece. Existen casos documentados donde personas con premoniciones o corazonadas extremadamente precisas que han ayudado a la policía a resolver casos, ubicar personas desaparecidas o incluso evitar tragedias antes de que ocurrieran. La ciencia todavía no logra explicar del todo estos fenómenos, pero la posibilidad de que el futuro pueda de alguna forma dejarnos pistas sigue fascinando tanto a investigadores como a escépticos. ¿Tú crees que el destino se puede cambiar? ¿O que algunas personas simplemente están escritas? Déjamelo en los comentarios.
Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte y activar la campana para más historias de terror que te van a quitar el sueño. Yo soy Robert y como siempre les digo, andan de día. Con la noche es Ya. Buenas.